Hello everyone, for the all students del Colegio Los Naranjos, Sport Bay, a todos los chicos de grado cuarto A, B, C y D. El día de hoy con este video tutorial vamos a reforzar los conceptos y conocimientos que hemos ido adquiriendo en esta primera y segunda semana del tercer periodo. Vamos a recordar que nuestro primer tema que vamos a trabajar es el Simple Past Tense. ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué contiene, qué usos hay, qué estructura tiene. ¿Listo? Vamos a ver el primer ejercicio que tenemos acá. Nos dice que tenemos dos acciones. En esta primera acción nos marca que es every evening. Miren, que dice he washes the dishes every evening. Nos está marcando un presente simple y nos está diciendo que es una acción que nosotros hacemos todos los días. Esto es presente simple. Cuando hablamos de pasado simple, entonces tenemos aquí que vamos a cambiar el verbo principal y vamos a cambiar ese time expression, ese tiempo, esa expresión de tiempo, por el ed. He washed the clothes yesterday evening. ¿Qué estamos haciendo? Estamos agregando el ed. Recordemos que el ed se agrega para los verbos regulares. Los verbos regulares, que ya lo habíamos visto en las clases, que son los verbos que para su pasado se les agrega la finalización en. Bien, vamos entonces a continuar. Ahora tenemos una acción en presente que decimos every weekend, todas las cosas que hacemos regularmente. They go to the cinema every weekend. Todos los fines de semana, todas las semanas, ellos van al cine. Aquí tenemos entonces la misma acción, la vamos a pasar a pasado. They went to the theater last weekend. Aquí ya tenemos un verbo irregular. El verbo irregular es el verbo que en su presente y en su pasado sufren alteraciones. Verbo regular, el que en su pasado se le agrega ld. El verbo irregular en que en su pasado sufre una transformación. Más adelante entonces vamos a recordar cómo están divididos. Tenemos entonces el primer juego de verbos, play, wash y go. El primer verbo, play it, es un verbo regular, wash it, un verbo regular, y go, went, un verbo irregular. Verbo regular porque en la primera parte, play, se le agrega la ed, watch, se le agrega la ed, wash it, y el tercero, go, cambia totalmente su pasado a la forma went. Bien. Verb to past, tenemos los regular verbs y irregular verbs. Ok. Take, take for change. Entonces, regular verbs, en su pasado se le agrega el ed. Tenemos tres ejemplos: work, work it, stay, stay it, listen, listen it. Tenemos tres verbos irregulares: eat, ate, see, saw, fly, flew. Como nos podemos dar cuenta, entonces en los verbos regulares se le agrega la ed. En los verbos irregulares su pasado sufre alteraciones, casi que cambia totalmente. Algunos simplemente se le puede modificar o se le puede agregar algo, pero definitivamente cambia. Entonces es importante que recordemos eso. Bien, ¿cuáles son las normas que tienen los verbos irregulares? Los verbos regulares tienen diferentes reglas o normas para agregar ese ed, que es el que ya habíamos visto por ahí en algunos de los clases virtuales. ¿Cuáles son? Decimos que la primera regla es con los double consonants, es decir, cuando tenemos acá vowel plus consonant. Tenemos la vowel, que lo tenemos de rojo, la O, y tenemos la consonante, que es la P. Como es un solo sonido, vamos a doblar la consonante, vamos a colocar la doble vez. Stop, stop it, travel, travel it. ¿Ok? Esa es una norma para poder agregar en los verbos regulares. Add be when the verb ends with e. Si el verbo termina en e, pues solamente le vamos a agregar la finalización de. Serían verbos regulares. ¿Ok? Verbos regulares, entonces share, share it, like, like, ¿ok? Solamente le agregaríamos la D. Cuando tenemos la consonante white, Y, vamos a hacer el cambio cuando terminan en dos consonantes
como podemos ver acá, la D y la Y, B and white, vamos a reemplazar esa consonante white por la vocal, ¿okay? I, D. Vamos a reemplazarlo por la I, la E y la B. ¿Okay? Eso es muy importante que ustedes no se les olvide las normas para poder hacer esos cambios. Cry, tenemos dos consonantes. Vamos a reemplazar la última consonante por la vocal I, I, E, D. Esas son normas de los regular verbs. Por favor, no se nos vaya a olvidar. ¿Cómo se coloca y cómo se hace la forma positiva en los verbos en el pasado? She watched TV at 10 o'clock yesterday evening. Nos damos cuenta entonces que tenemos el sujeto she, el verbo en pasado, en este caso un verbo regular, y el complemento. ¿Listo? She watched, verbo en pasado, TV, y colocamos la expresión que nos indica, que nos reafirma que fue en pasado. ¿Listo? Mary and I got married in 2002. ¿Ok? Tenemos el verbo got, pasado del verbo get. Es un verbo irregular, cambia totalmente. Aquí pues lo estamos haciendo en afirmativo. Tenemos otro ejemplo. My brother visited Paris 2 years ago. Y hace 2 años mi hermano visitó París. Y tenemos nuevamente un verbo regular, visit, en presente, para convertirlo en pasado, visit. ¿Ok? Y nosotros en los talleres les hemos enviado un listado de verbos regulares e irregulares para que ustedes practiquen y aprendan a identificar cuándo o cuál verbo es regular o cuál verbo es irregular. ¿Ok? No se les vaya a olvidar eso, por favor. Revisar en los talleres de la semana 1 y 2 y en los demás talleres donde van a encontrar un gran número de verbos para que practiquen. Vamos con el siguiente. Anna and Sarah had lunch in a restaurant last week. Que se han comido, ya esto es un tiempo gramatical diferente. Tenemos had, es un verbo, had es el pasado del verbo have, verbo regular, tener, ¿ok? Para que no se nos olvide. Sam broke her leg yesterday. Se partió su pierna ayer. Yesterday es, como ya lo habíamos visto en las primeras clases, es una expresión de tiempo que, repito, nos reafirma que la acción fue realizada en el pasado. Broke es el pasado del verbo break. ¿Okay? Romper es un verbo irregular importante para que recordemos y practiquemos. ¿Listo? ¿Cómo se hace la forma negativa? Bien, la forma negativa es muy fácil. Para todos los pronombres I, he, she, it, we, you and they, vamos a utilizar el verbo auxiliar did. Y lo vamos a utilizar de dos formas: did not o didn't. ¿Ok? Did not, didn't. Y acá hay que tener algo muy importante, hay que tener en cuenta algo que no se nos puede olvidar. Si la vamos a hacer negativa, solamente vamos a colocar el verbo auxiliar, nada más. No vamos a colocar el verbo en pasado. They didn't play basketball yesterday. ¿Ok? Aquí ya no le voy a agregar el play, el ed. ¿Por qué? Porque ya lo estoy haciendo con el verbo auxiliar did, didn't. No vamos a colocar dos verbos en pasado. Tenemos el siguiente que lo tenemos con el pasado afirmativo. They played football. Acá sí lo colocamos. Entonces solamente en afirmativo colocamos el verbo en pasado, sea regular o sea irregular, cualquiera que sea su forma para tener en cuenta. ¿Listo? El siguiente entonces tenemos They didn't go to the cinema last weekend. Ellos no fueron al cinema la semana pasada. Tenemos didn't go, didn't, la expresión negativa, go, lo colocamos en infinitivo o en presente, no le hacemos nada más. Pero si lo vamos a hacer nuevamente en afirmativo, sí debemos cambiarlo. En este caso nos damos cuenta que go es un verbo irregular y su pasado es went. Aquí sí sufre un cambio. Entonces es reafirmar que solamente en el affirmative sentence, en la parte positiva, es donde vamos a utilizar la forma o la estructura del verbo, dependiendo si es regular o irregular. Y para la negación y la pregunta, como lo veremos más adelante,
solamente vamos a utilizar el auxiliar did, didn't o did, ¿ok? Entonces tenemos la question form, la forma de hacer preguntas. Para todos los pronombres vamos a utilizar el mismo auxiliar, did. Lo vamos a colocar al inicio de la oración, lo vamos a colocar al inicio de la pregunta. Did I, el verbo, did she, did he, did it, did we, did you, and did they. Seguido del verbo. El verbo tenemos que recordar que no lo vamos a colocar en pasado, lo vamos a colocar en infinitivo o en presente. ¿Listo? Garfield, aquí tenemos una caricatura de Garfield. Dice, did you do this? ¿Tú hiciste esto? Yes, I did. Sí, yo lo hice. ¿Ok? Es una manera de contestar, no vamos a decir únicamente yes o no. Debemos de decir yes, I did. ¿Ok? Si se dan cuenta, en esta pregunta tenemos el did como auxiliar, el you, sujeto, el do, el verbo. No lo vamos a volver a colocar en pasado porque, repito, ya estamos utilizando el auxiliar. ¿Ok? Para que no se nos olvide. Perfecto. Vamos entonces a continuar con el Did Garfield kiss Odie a few seconds ago? Bueno, ¿será que Garfield besó a Odie? Hace unos segundos, hace unos pocos segundos. ¿Qué podemos darnos cuenta acá? Que tenemos el verbo auxiliar did, que tenemos el verbo kiss, besar, lo tenemos en infinitivo, no lo vamos a colocar en pasado, y vamos a dar the rest of the sentence, además de la oración. Entonces, seguimos enfatizando únicamente en la forma afirmativa, es que debemos de colocar el verbo en pasado. Lo demás únicamente vamos a utilizar el auxiliar did. No importa si es un verbo regular o irregular, para la negación o para la pregunta es el mismo verbo, did. Ahí no nos interesa nada. En la positiva sí tenemos que tener en cuenta si es un verbo regular, ed, o irregular, el cual cambia, change, cambia absolutamente todo. ¿Listo? Bien, continuamos entonces. La respuesta, no he didn't. No he didn't. Siempre vamos a responder no, sujeto, y la expresión didn't, ¿ok? O si es positiva, yes, he didn't, para que no se nos olvide eso. Did he kick hands? Yes, he did. ¿Ok? Sí, él lo hizo. Es la forma de responder en pasado para que tengamos en cuenta. Entonces, chicos, esta es una pequeña explicación de cuál es y cómo es la estructuración del pasado simple. Tengamos en cuenta, por favor, chicos, que lo importante es practicar mucho. Vamos a seguir en las clases trabajando en sus casas. Por favor, si tienen alguna duda, no olviden hacer un comentario aquí en el video o escribirnos a nuestros correos institucionales para ampliar sus conocimientos. ¿Ok? Eso es todo por hoy. Have a good time. Bye bye. See you the next class. ¿Ok? Bye bye, my dears of the 4th grade. If you have any question, don't forget, could you ask for this? Okay? Bye bye. Okay, you have a good time in the name of the different teachers. En nombre de todos los